Buenas noches. Para el módulo de legislación aplicada al trabajo dictado por el profesor Tito Parga González de la carrera de Contabilidad General del Instituto AYEP, hemos realizado el presente trabajo que lleva por título Negociación Colectiva. Las alumnas integrantes son Elsa García, Danay Pérez, Paula Hinojosa, Javiera Lascano y Catherine Espinosa. Negociar es parte de nuestra vida. Es un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas. Se pueden producir en diferentes ámbitos. Pueden ser mercantiles, empresariales, laborales, comerciales, etc. En este caso, vamos a hablar de la negociación colectiva. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Quiénes participan de ella? ¿Qué es lo que se puede negociar? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de negociación colectiva? Para comenzar, necesitamos tener claro algunos conceptos que nos ayudan a entender de mejor manera qué es la negociación colectiva. En primer lugar, debemos saber qué es un sindicato. Lo podemos identificar como una asociación de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses. Según el Código del Trabajo, en el artículo 212, los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a constituir organizaciones sindicales, con la condición de sujetarse a la ley y a sus propios estatutos. A su vez, las organizaciones sindicales pueden constituir federaciones, confederaciones y centrales, a las cuales pueden afiliarse y desafiliarse. Huelga es otro concepto que es muy importante. Se define como interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Cuando hablamos de colectivo, hacemos referencia a una agrupación de individuos, los cuales, para este caso en específico, estarán unidos por lazos profesionales o laborales. Por último, es fundamental saber qué es un instrumento colectivo. Se encuentra definido en el artículo 320 del Código del Trabajo, como una convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objetivo de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones, por un tiempo determinado según las normas establecidas en el mismo código. Por ejemplo, un contrato colectivo o un fallo arbitral. ¿Qué es la negociación colectiva? Si bien no hay una definición de negociación colectiva en el Código del Trabajo, la podemos interpretar como un procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para tal efecto, de manera de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. Las normas que van a regular estas negociaciones colectivas se encuentran en el Código del Trabajo, específicamente en el libro cuarto, desde el artículo 303 en adelante. Algunos títulos que podemos encontrar en este libro son las normas generales, el procedimiento de negociación colectiva arreglada, de los pactos sobre condiciones especiales de trabajo, de los procedimientos judiciales y la negociación colectiva, la presentación efectuada por federaciones y confederaciones, entre otros. La negociación colectiva es un derecho de los trabajadores que se encuentra establecido en la Constitución Política de la República, específicamente en el artículo 19, número 16. Es aquí donde se expresa que es la ley quien establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr una solución. Esta solución debe ser justa y pacífica. ¿Quiénes pueden negociar y qué se puede negociar? Como se mencionó anteriormente, pueden negociar colectivamente empresas del sector público y el sector privado. Se exige una antigüedad mínima desde que la empresa realizó el inicio de actividades para participar de una negociación colectiva. Estos periodos dependen del tipo de empresa. Para la micro y pequeña empresa son 18 meses, 12 meses para la mediana empresa
y para la gran empresa 6 meses. Puede negociar todos los trabajadores que presten servicio en las empresas, excepto trabajadores que están sujetos a contratos de aprendizaje y aquellos que se contraten exclusivamente para el desempeño de una obra o faena transitoria de temporada. También están excluidos los gerentes, subgerentes, agentes, trabajadores autorizados para despedir y contratar, y todos aquellos que ejerzan un cargo superior de mando e inspección. Se puede negociar aquellas materias que están relacionadas a las remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero. También se puede negociar las condiciones comunes de trabajo, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género, acuerdos para la capacitación y reconversión productiva de los trabajadores, constitución y mantenimiento de servicios de bienestar, pactos sobre condiciones especiales de trabajo. No se puede negociar materias que restrinjan o limiten las facultades del empleador para organizar, dirigir y administrar la empresa. Estas materias se encuentran detalladas en el artículo 304 del Código del Trabajo. Los trabajadores que se encuentran negociando colectivamente tienen fuero. Esto significa que el empleador no puede despedirlo sin previa autorización del tribunal competente. Este fuero inicia 10 días antes de la presentación del proyecto de contrato colectivo y termina 30 días después de la firma del contrato. En el caso en que los trabajadores posean un contrato a plazo fijo, el fuero expira en conjunto con el plazo del contrato. A los representantes del sindicato que participan de la negociación colectiva se les llama comisión negociadora y está integrada por el directorio del sindicato. En el caso de que en la negociación participen varios sindicatos, la comisión negociadora estará compuesta por los directores de todos ellos. Tipos de negociaciones colectivas. Las negociaciones colectivas se clasifican en 3 grupos: las regladas, no regladas y semi-regladas. Y en total son 5 tipos de negociaciones colectivas que reconoce la ley. La negociación colectiva reglada se da inicio cuando él o los sindicatos de la respectiva empresa presentan un proyecto de contrato colectivo, el cual debe contener las cláusulas propuestas, su vigencia, los integrantes de la comisión negociadora sindical, la nómina de los trabajadores que estén afiliados y, en caso de ser necesario, pueden fundamentar sus propuestas y adjuntar antecedentes que las sustenten. Estos sindicatos pueden o no tener un instrumento colectivo vigente. En el caso de que lo tengan, el plazo para presentar el proyecto es no antes de 60 días ni después de 45 días anteriores a la fecha de vencimiento del instrumento colectivo vigente. El empleador tiene un plazo de 10 días corridos para presentar el proyecto que le ha sido presentado. El plazo puede prorrogarse si las partes están de acuerdo por hasta 10 días. Pero también se acorta el tiempo para poder realizar la negociación. En el caso de que el empleador no dé respuesta dentro del plazo legal, este será sancionado con una multa que dependerá del tamaño de la empresa. Los trabajadores que se encuentran involucrados gozan de fuero y tienen derecho a huelga dentro de los márgenes legales, al igual que el empleador puede utilizar su derecho a declarar lockout. Para el caso de negociación colectiva reglada del sindicato interempresa, la comisión negociadora estará compuesta por los directores y él o los delegados que laboren en la empresa. Pueden presentar un proyecto de contrato colectivo sindicatos interempresa que agrupen trabajadores en empresas del mismo rubro o actividad económica, sin restricción para la mediana y gran empresa. En cambio, para la pequeña y microempresa, el empleador debe estar de acuerdo en negociar. Si el empleador se niega, para estos últimos pueden negociar trabajadores que estén afiliados al sindicato, dándose a entender que constituyen un sindicato de empresa. Negociación colectiva no reglada. En este tipo de negociación puede ser parte uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o grupos de trabajadores que se unen para negociar, los cuales deben ser a lo menos 8.
Se encuentra regulada por el artículo 314 del Código del Trabajo y tiene las siguientes características. Esta negociación puede ser iniciada en cualquier momento, aun cuando en la empresa exista un instrumento colectivo vigente. Los trabajadores deberán participar representados por una organización sindical. Se negocian las condiciones comunes de trabajo y las remuneraciones por un tiempo determinado. No se aplican las normas establecidas para la negociación colectiva arreglada, por lo que tampoco se da lugar a los derechos, prerrogativas y obligaciones que se establecen en esta, como el fuero, huelga o lockout. No obligan a negociar al empleador. No obligan al empleador a suscribir un instrumento colectivo. Se aplica el artículo 314 del Código del Trabajo. El instrumento que se suscribe podrá tener una duración inferior a 2 años. Negociación colectiva semi-reglada. Negociación de federaciones y confederaciones. Se regula este tipo de negociación colectiva según el artículo 408 del Código del Trabajo. No hay reglas de procedimientos para este tipo de negociación y es voluntaria para los empleadores o asociaciones respectivas. Él o los empleadores poseen un plazo de 30 días para manifestar si aceptan o no negociar con la federación o confederación y tienen el mismo plazo para presentar una respuesta en el caso de que acepten negociar. Se puede negociar materias de interés común de las partes, como remuneraciones u otros beneficios en especies o dinero, condiciones comunes de trabajo, pactos sobre condiciones especiales de trabajo cuando la empresa tiene una afiliación igual o superior al 30% de sus trabajadores en los sindicatos. La duración de estos pactos no tiene límite de duración y puede ser extendido a trabajadores que no estén afiliados al sindicato. Procedimiento especial de negociación colectiva para trabajadores eventuales de temporada y de obra o faena transitoria. Se da inicio a una negociación colectiva de este tipo solo cuando inicia la obra o faena transitoria, con la presentación del proyecto para un convenio por un periodo de tiempo, temporada u obra o faena transitoria determinada. Solo en el caso de que la obra o faena transitoria tenga una duración superior a 12 meses, la negociación es obligatoria para el empleador. Los trabajadores no están sujetos a fuero ni pueden ejercer derecho a huelga. Las partes pueden solicitar mediación a la inspección del trabajo. ¿Cómo se realiza una negociación colectiva? Según la normativa que rige las negociaciones colectivas, podemos inferir en líneas generales y ordenadas dicho proceso en los siguientes pasos. Primer paso. La comisión negociadora debe presentar un proyecto a tratar con su empleador. Esto se puede ejecutar en vísperas del fin del contrato anterior. Segundo, proceso de negociación. En este paso, la empresa da una respuesta y la comisión negociadora puede generar una nueva oferta. Tercero, posibilidad de solicitar una mediación o arbitraje. Cuarto, en este punto los trabajadores votan entre aceptar la última oferta del empleador o ir a huelga. Este último solo en caso de que no suceda el tercer paso. Quinto, solicitud de buenos oficios por alguna de las partes. La negociación colectiva es un proceso sumamente normado, con una serie de estipulaciones y condiciones acerca de cómo se ha de proceder. Mecanismos a los cuales pueden recurrir durante la negociación colectiva. Número 1. Negociaciones directas entre las partes. Desde que el empleador otorga una respuesta, las partes tienen un plazo de 5 días para reunirse y llegar a un acuerdo sin estar sujetos a ninguna formalidad. Dicha negociación se efectúa para votar la huelga. Número 2. Asistencia técnica ante la inspección del trabajo. Esta asistencia la pueden solicitar ya sea el empleador o el trabajador en cualquier momento de la negociación y será la dirección del trabajo quien dicte los procedimientos y plazos. Número 3. Mediación voluntaria. Se utiliza para resolver conflictos durante la negociación colectiva y se presenta en la inspección del trabajo. Es de carácter voluntario para las partes.
Cuarto, mediación obligatoria. Se utiliza para resolver conflictos durante la negociación colectiva, pero es obligatoria. La solicita la comisión negociadora del sindicato cuando los trabajadores aprueban la huelga y el inspector del trabajo tiene un plazo de 5 días hábiles para establecer un acuerdo. 5. Arbitraje. El empleador y los sindicatos se someten a un tribunal arbitral para llegar a un acuerdo. Este tribunal está compuesto por 3 árbitros. La negociación puede ser voluntaria u obligatoria y se utiliza cuando está prohibida la huelga. Debe haber un fallo dentro de 30 días hábiles. 6. Huelga. Es el derecho que tienen todos los trabajadores involucrados en un proceso de negociación colectiva para suspender las actividades a las que se encuentran obligados en conformidad a sus contratos individuales, habiendo cumplido los demás requisitos legales. Sin embargo, no podrán declararse en huelga los trabajadores que laboren en empresas que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause graves daños a la salud, economía, abastecimiento o seguridad nacional. Los trabajadores tienen un plazo de 5 días para votar si proceder o no a la huelga. 7. Lockout. Es el derecho del empleador, una vez iniciada la huelga, de impedir temporalmente el acceso a todos los trabajadores de la empresa, siempre que la huelga afecte a más del 50% del total de trabajadores de la empresa o establecimiento, o que signifique la paralización de actividades imprescindibles. Puede ser total cuando afecta a todos los trabajadores o parcial cuando afecta a los trabajadores de uno o más establecimientos de la empresa. El cierre temporal de la empresa no puede extenderse más allá de 30 días de haberse hecho efectiva la huelga. Se suspenden los contratos individuales de trabajo, pero el empleador deberá enterar las cotizaciones previsionales de aquellos trabajadores afectados por este, que no se encuentren en huelga. 8. Contrato colectivo forzado por petición de los trabajadores. Según el artículo 342 del Código del Trabajo, el empleador no podrá negarse a la exigencia de la comisión negociadora cuando estos le comuniquen que para dar término a la negociación deciden suscribir un contrato colectivo sujeto a las estipulaciones del piso de la negociación. Esto quiere decir que el contrato contiene las mismas estipulaciones que las del instrumento colectivo anterior y tendrá una duración de 18 meses. Contrato colectivo. Este se refiere al convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con objeto de establecer las condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. En el inciso tercero del artículo 344 nos señala el carácter solemne del contrato colectivo y también lo que éste deberá contener a lo menos. Primero, la determinación precisa de las partes a quienes afecte. Segundo, las normas sobre remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo que se hayan acordado. Tercero, el periodo de vigencia del contrato. Duración y vigencia del contrato. De acuerdo a lo prescrito por el artículo 347 del Código de Trabajo, la duración del contrato colectivo no puede ser inferior a 2 años ni superior a 4 años. La vigencia de los contratos colectivos se cuenta a partir del día siguiente al de la fecha de vencimiento del contrato colectivo anterior. Si no existiese contrato colectivo anterior, la vigencia se cuenta a partir del día siguiente al de su suscripción. En consecuencia, la duración es el periodo durante el cual se extiende el instrumento. Además, si se hubiere hecho efectiva la huelga, el contrato que se celebre con posterioridad o el fallo arbitral que se dicte solo tendrá vigencia a contar de la fecha de suscripción del contrato o de constitución del compromiso. Los efectos del contrato colectivo. Como primera medida para que un trabajador pueda suscribirse a un contrato colectivo,
debe estar vinculado a su empleador a través del contrato de trabajo individual. Entre estos dos instrumentos se producen importantes relaciones. Primero, las cláusulas del contrato de trabajo colectivo reemplazan al contrato individual en todas las materias reguladas. Por lo tanto, si existen regulado un mismo beneficio en condiciones diferentes de un contrato y otro, predomina el contrato colectivo, aun cuando sea el beneficio inferior. Segundo, si se llegase a eliminar el contrato colectivo, sus cláusulas siguen vigentes en el contrato individual, ya que pasan a ser parte de este, salvo las que se refieran a reajuste de remuneraciones y beneficios pactados en dinero, y los derechos y obligaciones que solo se pueden ejercer en forma colectiva. Como fiscalización del contrato colectivo, tenemos el contrato colectivo tanto original como las copias auténticas de él, que son autorizadas por la Inspección del Trabajo, tienen mérito ejecutivo ante el Tribunal de Trabajo. También podemos señalar que el incumplimiento de las estipulaciones del contrato colectivo serán sancionadas por la Inspección del Trabajo con una multa de beneficio fiscal de hasta 10 UTM. Para concluir este trabajo, se puede señalar que la negociación colectiva es un derecho que tiene todo trabajador que tiene un contrato individual y que está establecida por la Constitución de la República en el artículo 19, número 16. Este procedimiento se realiza mediante el cual un empleador o varios se relaciona con una o varias organizaciones sindicales con el propósito de lograr mejoras en cuanto a la jornada de trabajo y remuneraciones por un determinado tiempo. En la mayoría de las empresas es cada 3 años. Todo esto es regulado por el Código del Trabajo. Pueden negociar empresas públicas y privadas, salvo excepciones. Además, conocer de las negociaciones colectivas, cómo se realizan, los mecanismos empleados y la finalización a través del contrato colectivo. Dentro del contrato, mencionar sus efectos y quién los fiscaliza. Como dato importante se menciona que la participación femenina estadísticamente es menor, pero cuando hay su afiliación en los sindicatos, las comisiones negociadoras están obligadas a integrar una representante elegida de acuerdo a los estatutos de cada sindicato. Se concluye que la ley ampara a los trabajadores, tanto individual como colectivamente, en virtud de sus derechos y también obligaciones, lo que da una tranquilidad al momento de iniciar una etapa laboral o un vínculo entre empleador y trabajador. Muchas gracias, espero que les haya aportado nuestro trabajo.